El Señor habló a mi vida y creo, hermano, que estamos en buenos tiempos, aunque bastante complicados, bastante confusos, extraños, pero creemos que la vida se debe al Señor. Nuestra vida es directamente para con Dios y creo que es ahí donde tenemos que centrar nuestro corazón en Dios, porque al final de cuentas nosotros dependemos del sistema celestial. Pero hay algo en esta historia de Moisés en el libro de Hebreos capítulo 11, nos ponemos de pie. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, cuando era ya grande, dice, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Estoy en Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, dice, salió, verso 27, sin temer, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Eterno, bendito, santo, bueno, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesús, por todo lo bueno que eres para con nosotros. Amén y amén. Tome su lugar. Fíjese que este pasaje encierra tantas cosas en cuanto a todo lo que el Señor quiere enseñarnos. Pero hay algo aquí que me llamó mucho la atención y creo que cuando Dios tiene propósitos con nuestra vida, debemos de sentirnos privilegiados de parte de Dios porque nos toma en cuenta en lo que Él quiere desarrollar aquí en la tierra. Yo creo que un privilegio en Dios es muy especial. Y no es algo que muchos de nosotros buscábamos, pero creo que Dios, el que nos tome en cuenta para poder servirle es algo muy rico. Creo que una de las cosas que el creyente disfruta bastante es servirle a Dios. Yo creo que cuando alguien ya probó el servicio a Dios, es imposible que pueda estar tranquilo sentado por el hecho de que ya probó el servicio a Dios. Tiene un toque muy especial y el servirle a Dios siempre es un nivel un poco más arriba que solamente estar sentado en la iglesia. Que de hecho es importante también entender que cuando Dios tiene un propósito con nuestra vida, tenemos que pasar por un proceso de capacitación, de enseñanza, de aprendizaje, de conocer los principios que deben de regir o que rigen a un servidor. Yo siempre lo he dicho y usted me ha escuchado decirlo, de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo de Dios. Son niveles que el Señor nos permite conocer y que también desea pues que alcancemos, pero es indudable que necesitamos nosotros de un buen discipulado para poder darle al Señor un buen servicio, porque de otra manera no podemos servirle como Dios quiere que le sirvamos, a menos que entendamos, como he dicho siempre, a quién le servimos, por qué le servimos y cómo le servimos. Tener en cuenta siempre que el servicio es a Dios. Y que la Escritura nos enseña que siempre Dios va a remunerarnos todo lo que hagamos por Él y por su obra,
que al final de cuentas su obra es su pueblo. Como dice Hebreos, que Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de amor y del trabajo, dice, que habéis tenido, habiendo servido y sirviendo aún a los santos, como diciendo, comenzaste a servirle, pero todavía hasta el día de hoy le estás sirviendo a los santos. Creo, hermano, que el servirle a Dios es un toque muy especial para nuestra vida, y que la gran mayoría de nosotros, pues en realidad ni siquiera pasaba por nuestra mente que íbamos algún día servirle a Dios, pero tuvo Él en su misericordia llamarnos para servirle. Yo me recuerdo cuando yo tenía aproximadamente unos 7 meses de convertido, cuando me llamaron, hermano, a servirle como ujier en la segunda iglesia, que es la única, siempre, nomás estuve en 2 iglesias. Y para mí fue algo bien especial, hermano, cuando el Señor cuando me dice el hermano, el jefe de ujieres, que si quería ser ujier, para mí fue algo muy especial. Pero creo que en el camino del servicio, cuando Dios tiene propósitos con nuestra vida, hay algunas cosas que Dios trabaja en nosotros, y otras cosas que nosotros tenemos que hacer a un lado, porque creo que hay ciertos principios que en veces los desconocemos porque en realidad muchas de las cosas que en el servicio no, hermano, mientras le estamos sirviendo a Dios, sigue todavía la enseñanza, sigue el discipulado, y claro, vamos conociéndole en otras esferas, en otras dimensiones, en donde cada día se nos hace más especial el servirle, a tal grado que algunos en el servicio a Dios han llegado incluso a dar su vida en el servicio a Dios. Y para que alguien llegue incluso a dar su vida en el servicio a Dios, hermano, quiere decir que en realidad consideró el servicio a Dios como algo sublime. Imagínense que nos pida el Señor que le sirvamos a su pueblo, es algo muy especial. Usted, la Escritura tiene ejemplos de sobra en donde hombres y mujeres de Dios llegaron incluso a dar su vida, sus años, sus fuerzas, sus metas, sus anhelos, solamente por el deleite que encontraron en servirle a Dios. Sí, claro, el servicio a Dios te lleva de experiencia en experiencia, donde se te arraiga tanto el servirle a Dios, que ya no se puede vivir sin servirle a Dios. Como dijo el Señor Jesús, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió, la voluntad de mi Padre. Y es que en el servicio a Dios, hermanos, se convierte en una necesidad, como dijo el Señor Jesús a la edad de 12 años, y eso que no había empezado todavía su servicio. Pero él mismo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Imagínense, a la edad de 12 años, y eso que todavía tenía que esperar 18 años para comenzar el ministerio. A la edad de 12 años ya sabía, hermano, ya era una necesidad. Ya solamente era esperar que pasara el tiempo, que se presentara el tiempo en que tenía que hacer su aparición en público. Todos lo conocían, fue un niño normal, pero dentro de la normalidad fue descubriendo que había venido a la tierra a cumplir propósitos de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que venimos a esta tierra a cumplir propósitos de Dios. Yo no encuentro, en realidad, créame que no encuentro otra razón por la cual estar en esta tierra, aparte de que el Señor nos salva. Después de habernos salvado, yo no le encuentro otra razón por las cuales estar en esta tierra, más que servirle a Dios. Y ya cuando
entendemos que servirle a Dios es un privilegio muy sublime, hermano. Se convierte en una necesidad de tal manera que ya uno no se puede estar quieto, hermano. Yo siempre he dicho, bueno, a mí nada me costaría sentarme en una congregación y no vine al evangelio por ser ministro. Nada me costaría sentarme en una congregación, pero yo sé que no podría estar sentado. Tendría que estar haciendo algo, aunque sea acomodando sillas, limpiando. Acerca de limpieza, no se lo olvide que el miércoles tenemos limpieza en la iglesia. Pero mire, hermano, yo creo que no podría estar sin hacer algo de lo cual el Señor me mandó a llamar, me mandó a hacer. Moisés, que es en esa historia hay algunas cositas para poder llevarlo al final de lo que yo quiero dejarle en su corazón. Fíjese que Moisés estaba muy tranquilo, muy cómodo en el palacio del rey, con todas las comodidades necesarias y suficientes, hermano, como para terminar sus años ahí en el palacio de Faraón. Otro ejemplo lo podríamos tener en Nehemías. Él era copero del rey, hermano, siempre estaba cerca del rey, tenía privilegios muy especiales. Y sin embargo, cuando llega uno de sus hermanos a decirle cómo estaba su pueblo, cómo estaba la ciudad, cómo estaban sus hermanos, hermano, le cambió totalmente la visión de la vida, le cambió totalmente las metas que quizá él tenía ahí siendo copero del rey. Lo mismo sucedió con Moisés, y el llamamiento, hermano, de Moisés es bastante extraño, pero al final lo fue entendiendo con el caminar del tiempo. Pero una de las primeras cosas que yo veo que Dios hizo con este hombre que quería a Dios que le sirviera, es que lo sacó de la comodidad del palacio. Tenía una vida normal, estudiaba porque era letrado, quizá en las mejores universidades, llamémosle escuelas egipcias, muy entendido Moisés, y sin embargo llega un momento en que Dios lo saca de la comodidad. Y cuando digo lo saca de la comodidad, no estoy diciendo que Dios nos vaya a sacar de la abundancia material que pueda tener alguien, sino de esa vida tan pasiva que en veces, hermano, uno lleva como creyente, sino como que Dios lo agarra a uno y lo mete a otro nivel, en donde lo empieza a preparar y lo empieza a sacar de esa vida pasiva que uno lleva en el evangelio. Yo he conocido mucha gente que Dios llama al servicio y me he dado cuenta, hermano, que su vida es normal. Van a la iglesia, se congregan, hermano, adoran a Dios y bueno, dedicados a su casa, a su familia. Pero de pronto llega el momento en que Dios los llama a su servicio, y no a su servicio no necesariamente tiene que ser un ministerio, porque hay dones, hay poderes, hay virtudes, hay gracias, hay ministerios, hermano. Y claro, Dios es el que, por medio de su Santo Espíritu, es el que reparte de acuerdo a su voluntad, hermano. Y es algo que yo me he dado cuenta que hay quienes tienen su vida tan tranquila, tan normal, con muchos proyectos, lo cual es bueno. Y yo pienso que el privilegio, el servirle a Dios, nunca te va a quitar todos los proyectos que tengas en cuanto a tu familia, en cuanto a tu vida, etcétera. Pero sí, depende de cómo Dios te vaya llevando en lo que concierne al servicio. Moisés tenía una vida hasta cierto punto normal en Egipto, pero de pronto usted conoce la historia, cómo sale Moisés, mata a un egipcio, alguien lo vio, y después vio a dos hermanos riñendo, y uno de ellos le dice, bueno, ¿quieres matarme como mataste al egipcio? Y o sea, ya se sabía, ¿no? Ya se sabía. Y entonces Moisés sale huyendo, hermano, y
Y cuando sale huyendo, yo pienso que Moisés tuvo que tomar una decisión, y aquí dice en el verso 24, por la fe Moisés cuando era ya grande, dice, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. O sea, Moisés en Egipto no era cualquier hombre, era un hebreo, sí, hermano, pero imagínense, lo crió la madre en el palacio, ahí en el lugar en donde moraba la hija de Faraón. Y Moisés era un hombre desde pequeñito que gozó de todas las comodidades. Imagínense, lo miraban en Egipto y decían, no, él es el hijo de la hija de Faraón. Se llama Moisés. Yo me imagino, imagínense si Moisés salía, por ilustrárselo de esta manera, al mercado, imagínense. Y por ahí saludaban a Moisés. No iba como todos, quizá lo llevaban en un carruaje, ropas finas. Era hijo de la hija de Faraón, hermano. Y cuando él decide huir, lo encuentra el Señor allá en la zarza. Y yo recuerdo cuando el Señor me explicó, porque eso de la zarza, hay un libro, yo tengo dos de ellos, el tomo 1, toma 2, donde habla de la zarza en la cual se le apareció el Señor a Moisés. Y esa zarza dice que ese libro que tenía son libros judíos, tenía la peculiaridad de que las espinas no estaban hacia afuera, sino estaban hacia adentro. Y eso quiere decir que cuando alguien cae en el servicio y empieza a experimentar el servicio a Dios y quiere dejar de servir, no hay manera de salir, porque se hace daño solo, se daña solo, hermano, y se pierde todas las bendiciones del servicio a Dios. Eso fue una de las cosas que el Espíritu me dijo cuando yo quería entregarle el apostolado. Y le dije, Señor, yo quiero ser apóstol. Le dije, yo no vine para ser apóstol. Tampoco quiero ser pastor, yo quiero ser una oveja solamente. Y me recuerdo que me dijo, si tú quieres salir de servirme, te vas a dañar solo, porque. Y me recordó el libro ese en donde la zarza tenía la peculiaridad de que las espinas estaban hacia abajo. Entonces, en el momento de querer salir, era imposible, hermano, poder salir porque se quedaba trabado en la zarza. Y Moisés, cuando él decide dejar Egipto y sale huyendo, una de las primeras cosas que Moisés hizo es que renunció a los títulos de los hombres. Y esa es una de las primeras cosas, hermano, que muchas veces nosotros tenemos que renunciar a los títulos de los hombres. Yo recuerdo uno de los apóstoles muy amados a nivel de todo lo que es el cristianismo en Guatemala, siendo doctor. Quizá usted alguna vez ha escuchado acerca del doctor Otoniel Ríos Paredes, movimiento grande, hermano. Él era doctor, hermano, titulado, y de pronto Dios lo llama al ministerio, y él tuvo cuando vio que empezó, hermano, a crecer todo, él tuvo que dejar el doctorado. Él renunció al doctorado para dedicarse a la predicación. Levantó, hermano, cantidad de ministros, preparó ministros, de los cuales los movimientos grandes que usted ve ahora salieron de sus lomos. Todo lo que tiene que ver con Ebenezer, todo lo que tiene que ver con Elim, todo lo que tiene que ver con Palabra Miel, etcétera. Y, hermano, cantidad de ministros salieron de sus lomos, pero tuvo que renunciar al doctorado, hermano, en donde él dijo, bueno, le voy a servir a Dios. Y es que en el servicio a Dios nosotros en veces tenemos que renunciar a ciertas cosas. Hay hombres que renuncian a títulos, a profesiones. En veces nosotros tenemos que renunciar a ciertas cositas, hermano, cuando nosotros nos enrolamos en el servicio a Dios.
Pero una vez usted prueba el servicio a Dios, hermano, se le convierte en una necesidad. En una necesidad donde usted necesita estar ahí, hermano, siempre, 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 porque es una necesidad. Usted ya llegó a formar parte suya el servicio a Dios. Y eso es algo que todo aquel que desea darle a Dios un buen servicio tiene que renunciar a muchas cosas, hermano, de parte de los hombres. Pablo lo dice claramente, es en Filipenses 3:7, pero todo lo que para mí era ganancia, dice, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más, dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, dice mi Señor, por quien lo he perdido todo, dice, lo he perdido todo y considero como basura, dice, y lo considero como basura. Hay versiones más fuertes que dicen y lo considero como estiércol. ¿Por qué? Porque Pablo en el fariseísmo, muy famoso, Pablo, hermano, letrado, usted sabe que Pablo fue enviado a los reyes, mientras que Pedro no sabía ni leer. Y Pedro, hermano, fue enviado a la circuncisión, o sea, fue enviado por usar esta palabra, hermano, al vulgo, mientras que Pablo fue enviado a los reyes. Pero Pablo lo que buscaba en el fariseísmo era la fama, el reconocimiento, los aplausos, los títulos, las condecoraciones, y él quería ser el primero. Él quería ser el primero hermano, en el fariseísmo. Dice que Gálatas, que él aventajaba a muchos de sus compatriotas. Y entonces era una competencia, quería ser el primero, pero Pablo tuvo que renunciar a esos deseos. Cuando Pablo dice, lo he perdido todo. Perdió la fama, hermano, el buen nombre que tenía delante de los reyes, perdió los reconocimientos, perdió aquellas bienvenidas, hermano, que le hacían los gobernantes cuando decía, ahí viene Saulo de Tarso. Y hermano, y todo eso que él considera como basura, como la fama, los reconocimientos, los primeros lugares, los deseos de ser conocido, hermano, todo eso lo consideró como basura. Y es que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando queremos darle a Dios un buen servicio, tenemos que renunciar a muchas cosas en nuestra vida. El Señor dice claramente que aquellos hermanos que le sirven, muchas veces hay que dejar tierra, muchas veces hay que dejar sacrificar la familia, porque la familia va a ir. Recuerdo que hay un hermano que él está en Tijuana. Él él es solamente una oveja, pero él se dedica quizá ya se lo mencioné, a trabajar en los centros de rehabilitación, hermano, y me llama de vez en cuando, platicamos y me dice, mire, cuando usted desee que yo vaya a alguna iglesia, nomás dígame, me dice, yo pongo mi boleto, dice, yo pongo mi pasaje. Él es taxista en Tijuana y estuve yo hablando con un grupo en Everett, Washington, que necesitaba un pastor. Y bueno, estábamos buscando y mientras él me llama y le dije, bueno, señor, hay dos personas, dos nombres que resaltan, suenan en mi corazón, y si esto se llega a consolidar, pues vamos a tener que platicar con el que tú me indiques. Pero cuando platiqué con él, le digo, tú estás en Tijuana, no tienes papeles. Él vivía en California, en San Diego, y resultó irse para Tijuana y empezó ya a congregarse, y ahorita, hermano, le gusta mucho trabajar con drogadictos y borrachos, etcétera, y esa es su pasión, pues de ahí lo sacó el Señor. No me dice, usted dígame nomás para dónde yo voy, y con gusto voy. Y fíjese que es tan asombroso, le digo, mira, Dios te ha dado a ti una gracia que no cualquiera la tiene, no cualquiera la tiene. El que vaya, hermano, a trabajar con esa clase de personas, se necesita, hermano, en realidad, estar enamorado de Dios, estar enamorado de su privilegio, sentir esa necesidad de poder hacer algo en beneficio del pueblo de Dios. Porque muchas veces, hermano, el hombre que en verdad, la mujer que en verdad quiere
servirle a Dios, tiene que renunciar a muchas cosas. Moisés renunció, hermano, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Tenía todas las comodidades. Él dijo por voluntad propia, bueno, aquí tengo nombre, aquí tengo respeto, aquí tengo reconocimiento, aquí tengo las comodidades, aquí tengo estudio, aquí tengo todo. Pero de pronto sale huyendo y Dios trabaja de formas, hermano, bien extrañas. Y de pronto se encuentra en el desierto con una zarza que ardía. Y ahí el Señor le dice, bueno, Moisés, vas a tener que quitarte los zapatos egipcios y vas a tener que ponerte las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa y vas a tener que ir a libertar a mi pueblo. Amados hermanos, cuando uno quiere servirle a Dios, uno tiene que renunciar a muchas cosas personales. Uno tiene que sacrificarlas y decir, bueno, Señor, si te voy a servir de la manera en que a ti te gusta, lo voy a hacer con todo mi corazón. Y Moisés, hermano, tuvo que renunciar a ser llamado, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Otra de las cosas, hermano, que me llamó la atención de Moisés es que dice que aparte de que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogió, diga conmigo, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y eso me llamó mucho la atención. Escogió Moisés ser maltratado, dice, con el pueblo del Señor, con el hermano, y eso es algo que él entendió, que cómo estaba el pueblo en Egipto, esclavo, era maltratado totalmente por Faraón. Usted conoce la historia. Y era un momento donde Moisés dice, bueno, yo voy a escoger mejor padecer juntamente con el pueblo. Y escogió ser maltratado, hermano, juntamente con el pueblo de Dios. Y otra de las cosas que nosotros como servidores debemos de entender, hermano, mira esto, y aquellos que nos gusta servirle a Dios, si no nos gusta a nosotros en el servicio activo, si no nos gusta padecer por el Señor, porque en el servicio se padece, hermano. En el servicio se padece, como le dijo el Señor a Pedro, le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Le dijo, sí, Señor, sabes que te quiero. Bueno, ve y pastorea mis ovejas. Le volvió a preguntar, ¿me amas más que esto? Le dice, sí, Señor. Me dice, bueno, entonces ve, apacienta mis corderos. Mi pastor solía decir esto cuando enseñaba, y allá unas 2 veces, hermano, que lo escuché decirlo, que el que le sirve a Dios ama un poquitito más a Dios que aquellos que no están en servicio activo. ¿Por qué? ¿Me amas más que estos? Quiere decir que, ¿por qué? Porque en el servicio, hermano, se padece bastante, hermano. Y yo recuerdo allá, especialmente, hermano, en todas las áreas de trabajo se padece. ¿Por qué? Porque hay que estar a tiempo, hermano, y uno como servidor en veces atiende al pueblo, en veces el pueblo es agradecido, en veces no, y en veces, hermano, se reciben, en vez de gracias por el servicio, muchas veces lo que se reciben son reclamos. Hermano, en todo lugar hay reclamos. Imagínense los niños, muchas veces, en vez de llegar las madres agradecidas porque, hermano, les aguantaron a sus hijos ahí casi por 3 horas, muchas veces llegan reclamando, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué el otro? ¿Pero por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y hermano, y cuando alguien ya entendió lo que el servicio es y que en vez de recibir muchas veces palabras de gratitud, lo que se recibe son reclamos, hermano, pues se sigue sirviendo, a pesar de que muchas veces hay gente que no es agradecida con el servicio que se les da, hermano. Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y una de las cosas que yo debo decirte en el servicio a Dios, si a ti no te gusta en el servicio a Dios padecer por el Señor, nunca te metas a servir. En otras palabras, te voy a decir que si a ti no te gusta, hermano, que te humillen, que te vituperen, que te desprecien, que te hagan malas caras en el servicio a Dios, entonces no sirves para servirle.
Porque este no es Hollywood, pues. No es Hollywood. O sea, si en el camino te encuentras a alguien que te agradece y te dice, hermana, gracias por haber cuidado. Gracias, hermano, por haber cuidado mi carro. Gracias, hermano. Mire, si a ti no te gusta recibir menosprecios, humillaciones, vituperios, entonces nunca vas a servir para servirle. O sea, tú ni te metas. ¿Por qué? Porque si algo se padece, hermano, en el servicio a Dios, es precisamente eso. Vituperios, humillaciones, desprecios, críticas. En veces, por más que te esfuerces en hacerlo bien, hermano, y de pronto viene un reclamo y no te gusta, entonces no estás preparado para servirle. En el servicio a Dios, hermano, van a haber reclamos, van a haber vituperios, van a haber humillaciones, van a haber menosprecios. Y si tú, hermano, dices, bueno, pero amén, yo entiendo que el Señor hasta lo crucificaron, imagínese, por servirnos a nosotros. Entonces, hermano, olvídese, si nosotros, hermano, no entendemos que en el servicio a Dios es prácticamente como escoger ser maltratados con el pueblo del Señor. Porque eso es parte del servicio a Dios. Imagínense, a Pablo lo apedreaban, a Pablo, hermano, en desvelos, en ayunos, su vida era más corrida, hermano, no era una vida pasiva. Y en el servicio a Dios, si uno no está dispuesto a recibir reclamos y no decir nada, vituperios, humillaciones, menosprecios, entonces ni para qué no enrolarnos en el servicio, pues porque imagínense, enrolados en el servicio y vamos a esperar que nos agradezcan, vamos a esperar que nos premien, vamos a esperar que nos reconozcan. Imagínense que a mí se me ocurriera un día decirle, hermano, ya terminó el año 2023, ¿verdad? Vamos a premiar a los servidores. Que de pronto mande yo a hacer unos reconocimientos con el logo del corderito, el sello de la iglesia, hermano, y decirle, hermano, póngase su mejor ropa porque vamos a premiarlo por su servicio. No, hermano, le estaría yo haciendo daño, pues. Porque el día que lo menosprecien, usted va a pegar el grito. El día que lo humillen, el día, hermano, que le reclamen, usted va a pegar el grito porque va a decir, no agradecen mi servicio. Pues es que, hermano, usted se va a encontrar con gente que no va a agradecer el servicio que usted le da al Señor sirviéndole a los santos. Muchas veces, hermano, cuando no se entiende el servicio a Dios, lo que muchas veces busca, hermano, quien no entiende el servicio a Dios, lo que busca, hermano, son elogios, fama, posición, reconocimiento de los hombres. Espero que usted nunca va a decir, el pastor ni me agradece. ¿Y de qué le sirve que le agradezca, hermano? Yo oro por usted y bendigo a Dios porque se enrola en el servicio. Y le pido a Dios que le dé la sabiduría, la paciencia, hermano, imagínese. Porque un día yo le diga, le agradezco, hermano, pues puedo decírselo, ¿no? Pero ¿en qué le va a beneficiar? Si acaso le puedo yo pagar, pues. Pero el Dios bendito sí le va a pagar, porque, hermano, Dios es remunerador. Pero una de las cosas que Pablo entendió en lo que concierne al servicio, hermano, es que muchas veces el servicio lo que trae son maltratos. Lo que muchas veces trae, hermano, es reclamos. Lo que muchas veces, aunque usted se esfuerce en hacerlo de la mejor manera, muchas veces lo que trae, hermano, son aparte de reclamos, muchas veces en el camino hasta de enemigos se hace, hermano. Y usted se esforzó, se esmeró en darle un buen servicio. Y sin embargo, hermano, en el servicio usted tiene que... Le voy a hacer una pregunta, ¿me estoy explicando? Hermanos, que en el servicio así es. No importa usted en qué usted se enrola en el servicio, si se va a encontrar a alguien que le agradece, no, hombre, considérelo una bendición, hermano. Pero por lo regular siempre, no, es que el hermano, y que la hermana, y que el hermano, y que la hermana, hermano, y al final debemos de entender que de quien viene el pago, la recompensa,
es de parte de Dios. Moisés dice que buscaba una recompensa, pero la buscaba de Dios, no la buscaba en los hombres. Muchas veces, hermanos, si no se entiende que servirle a Dios, hermanos, lo que vamos a recibir es todo lo contrario de lo que venimos acostumbrados que se recibe, hermano, de los hombres. Renunció él a todas las atenciones que le daban como hijo de la hija de Faraón. Hermano, y se expuso a los maltratos. ¿Por qué? Porque él prefirió, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Dice, sigue diciendo aquí, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Otra de las cosas que tenemos que entender es que hay que renunciar, hermano, a todo lo que tiene que ver con el pecado. Segunda de Corintios 4:1 dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, y oiga lo que dice, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. O sea, cuando Dios nos pone a servir y nos da, hermano, la bendición, el honor de servirle a su pueblo, no lo hace porque seamos mejores que otros, hermano. Él lo da porque pura misericordia nos escogió. Usted pregúnteme, ¿por qué yo estoy aquí como predicador? Hermano, pura misericordia, hermano. Dios me escogió, Dios me preparó y me pasó por un proceso y hasta la fecha me sigue pasando, hermano, por procesos. Pero al final de cuentas yo debo de entender que me escogió para servirle por pura misericordia. No porque haya sido mejor que otro, hermano, no, me escogió por pura misericordia. Pablo dice, por tanto, puesto que hemos recibido este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, dice, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Entonces, hermano, yo lo que quiero decirte es considérate tú pues, privilegiado, bendecido, honrado de parte de Dios que te llamó a su servicio. Pero tienes que tener la mentalidad que hay que renunciar a muchas cosas, hermano. Muchas cosas que estorban que tú le sirvas a Dios como Dios quiere. Aparte de ello, debes de entender que no vas a recibir aplausos ni condecoraciones. Muchas veces, hermano, vas a recibir todo lo contrario. Y repito, si no nos gusta que nos humillen, no servimos para servir, que nos vituperen menos. Si venimos acostumbrados del mundo a que nos gustan que nos reconozcan, que nos premian, que nos den una palmada en la espalda, que bien lo hiciste, hermano, cuando en realidad, en veces servirle a Dios, no cualquiera te va a agradecer, solamente Dios, y al final de cuentas somos deudores. Dice que escogió el maltrato con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Oiga lo que dice, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo. El oprobio de Cristo, hermano, la palabra oprobio viene de una palabra hebrea que es oneidismos, que esa palabra significa el rechazo y la desaprobación de los hombres. O sea, él escogió el oprobio de Cristo. Como que le dijeran, mira, ¿tú quieres la aprobación de los hombres o quieres la aprobación mía? Hermano, Pablo se lo dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad, pero le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Prácticamente cuando tú deseas, hermano, agradar a Dios, vas a desagradar a los hombres. Si tú en el servicio a Dios te esfuerzas por agradar a los hombres, como dice Pablo en Gálatas, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, no esperes complacer a los hombres. Al que vas a complacer es al Señor. Si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo, dice en Gálatas, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía, dice, estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.
En otras palabras, lo que Pablo está diciendo que yo escogí los oprobios de Cristo. Y los oprobios de Cristo es el rechazo y la aprobación de los hombres. Usted mire la historia de todos los hombres de Dios en la Escritura, cómo los trataron. El modelo a seguir es Cristo, cómo lo trataron, hermano. ¿Esperaba los aplausos, los reconocimientos? No. Cuando tú quieres ser un buen servidor, hermano, y quieres agradar a Dios en tu servicio, te vas a encontrar con gente que lejos de agradecerte, hermano, si fuera posible te crucifica. Escogió el oprobio de Cristo, dice que los tesoros de Egipto. En otras palabras, en este camino, hermano, si alguien le sirve por dinero a Dios, es terrible, hermano, terrible. Fíjese que yo conocí un viejecito y ya creo que le comenté esto. Me gustaba platicar con él porque siempre me daba buenos consejos. El hermano tenía a su cargo 200 obreros, si mal no recuerdo. 200 obreros, que la gran mayoría de ellos ahorita son pastores. Y le pagaban, hermano, una congregación de 10,000 miembros en Guatemala. Y le pagaban, de eso vivía, hermano. Pero un día se dio cuenta que ya no lo estaba haciendo por amor a la obra, por amor a Dios, sino lo estaba haciendo por el pago. Y entonces habló con su pastor y le dijo, mira, yo voy a renunciar porque... Dijo, no, ¿cómo vas a renunciar? Pues aquí puedes estar toda tu vida, aquí estás haciendo un buen trabajo. No, es que ya no lo estoy haciendo por amor, lo estoy haciendo por dinero. Y renunció, hermano, renunció. Porque cuando tú le sirves a Dios, no esperes que te paguen, hermano. Si imagínense ministros que esperan que les paguen, no. Imagínense el materialismo, hermano, que existe ahora con ese mensaje de la prosperidad. No, este asunto no se trata de dinero, hermano. Si el ministro enseña de ofrendas y diezmos, pues porque la Biblia lo enseña, pero eso es todo, hermano. Y no es para beneficio del ministro, es para beneficio del pueblo, aunque el ministro también, hermano, se ayuda con eso, pues. Pero cuando nosotros vemos, hermano, en el caso de Moisés, él prefirió los oprobios de Cristo que hermano, que los tesoros de Egipto. Él dijo, bueno, voy a servirle a Dios por amor, por gratitud. Pero él renunció, hermano, y él entendió que él tenía que agradar a Dios. Sigue diciendo, porque no ha llegado a lo que quiero decirle. Por la fe, dice, salió sin temer la ira del rey. Por la fe salió sin temer la ira del rey. Quiere decir que cuando Dios te pone a su servicio, te libera del temor al gobierno de los hombres. Pero cuando me refiero al gobierno de los hombres, no estoy hablando del gobierno dentro de la iglesia, sino al gobierno fuera de la iglesia, lo que tiene que ver en el caso de Faraón, hermano. Imagínense, ¿qué le costaba a Faraón? ¿Qué le costaba a Faraón llamar, hermano, un séquito de soldados y agarrar a Moisés y volarle la cabeza? ¿Qué le costaba? Nada. Pero sobre la vida de Moisés, hermano, había una unción que le daba miedo a Faraón. Y Faraón, hermano, Moisés llegó a Faraón cuando sabía que lo querían agarrar y sin embargo se presentó. Se presentó, hermano, con todo el respaldo de Dios. Porque eso sí, cuando tú le sirves a Dios, y ya te enseñé un poquitito acerca de algunos principios del servidor, tú tienes todo el respaldo de Dios. Todo el respaldo de Dios, hermano. Dios te va a respaldar en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. No vas a temer, hermano, a los hombres, porque al final de cuentas es Dios el que está contigo. Sabes que Dios te llamó, sabes, Dios te libera del temor, hermano, delante de los hombres. Eso lo tuvo Pablo. El Señor Jesús es el ejemplo supremo. Cuando llegaron los discípulos, le dijeron, Herodes te quiere matarle. Dijo, vayan y díganle a esa zorra, yo hago sanidades hoy y mañana y al tercer día acabo mi obra, porque no es posible que el profeta muera antes de tiempo, como diciendo, él puede hacer lo que quiera. Eso no me va a asustar. Si quiere puede venir
Pero no es el tiempo, no es el tiempo. De todas maneras, como no es el tiempo, está el respaldo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios te libera. Pero a lo que yo quiero llevarte, hermano, en todo esto, porque al final de cuentas yo creo que este pasaje se refiere al tiempo del pueblo de Dios salir de Egipto, pues es indudable que en este tiempo final Dios va a levantar liderazgo con estas características, hermano. El deseo profundo de honrar a Dios, de agradar a Dios en el servicio, hermano. Y sabiendo que Dios está con aquel que llama a servirle. Y no necesariamente tiene que ser un ministerio, hermano. Pero una de las cosas que el Espíritu me habló, hermano, en esta historia, Moisés tenía un defecto. Y es que Moisés era tartamudo. Y tartamudo no quiere decir hermano, que no sabía hablar, sino que otras versiones dicen que él no era elocuente. No era elocuente, no tenía facilidad de palabra. Moisés no era, hermano, de aquellos que hablan y hablan y hablan y hablan. Moisés era bastante tímido, hermano, bastante tímido. No le gustaba hablar mucho, hermano, y imagínense que lo llamaran a predicar y a presentarse delante de Faraón. Moisés dijo, pero es que yo no tengo facilidad de palabra, yo no sé hablar. Y por eso es que Dios le dijo, ahí está, Aarón, él va a ser tu boca. En otras palabras, Moisés no sabía expresarse muy bien. Pero una de las cosas, hermano, en el servicio a Dios, porque hay una cosa, Dios nunca llama, pusieron un post hace tiempo, hermano, ahí en el internet. Dios no llama a gente preparada, Dios llama a gente para prepararla. Y fíjese que es tan interesante esto, porque en la vida de Moisés, él no era elocuente, no era muy fácil, hermano, era muy tímido. Pero Dios lo llama, y cuando lo llama y lo presenta delante de Faraón, lo presenta, hermano, con todo el respaldo de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender aquí, hermano, es que no importa cuántos defectos tengamos. No importa, hermano, en el sentido, hermano, si a Dios le ha placido llamarnos para usarnos, Él va a habilitar todo lo necesario. Si no hay estudio, usted pregúnteme a mí, ¿fui bueno yo para el estudio? Yo era re malo, hermano, y a mí qué me importaba estudiar si lo que yo quería era comer. Ya sabe usted, yo me acostaba con hambre todas las noches, hermano. ¿Qué quería yo, hermano, estudiar? Que a mí me dijeran estudiar, a mí sí me hacía, hermano, como decía, ¿para qué, pues? Y es que el estudio secular aquí no siempre, hermano, cuenta, y si hay estudio, pues no es de mucha ayuda, hermano. Conocí un pastor, hermano, allá en Fort Worth, Texas. Cuando él se incorporó al ministerio, se llama Esteban, a mí me llamó mucho la atención porque me dice, la primera vez que lo llegué a visitar, me dice, mire, pastor Villatoro, me dice, yo no sé por qué Dios me llamó al ministerio, porque yo no sé leer. Dice, es más, yo no sabía leer, me dice, yo no sabía leer. Cuando el Señor me llama al ministerio, yo le dije, Señor, pero yo no sé leer. Apenas empezaban a salir la Biblia hablada, ahora está la facilidad de la Biblia hablada, hermano. Pues yo no sabía leer, dice, y le dije, Señor, pues va a tener que hacer un milagro conmigo porque yo no sé leer. Hermano, y lo asombroso es, me dice, de la noche a la mañana, Dios es testigo, me dice, yo empecé a leer con fluidez. Fue un milagro, fue una señal para que Dios me enviara, me levantara, y para que yo le dijera, está bien, Señor, te voy a servir, pero no sé leer, imagínense, no sabía leer, imagínense si no hubiera sabido leer, ¿cuánta gente no se hubiera burlado de él? ¿Cuánta gente? Y sin embargo, Dios lo hace leer de la noche a la mañana. Aquí no importa si no tienes estudio, hermanos, aquí no importa si eres tímido. Yo fui muy tímido, hermano, demasiado tímido. Yo ya le conté, en un examen de la escuela, yo, aunque supiera la respuesta, se me trababan la mandíbula así, no la abría, hermano. Sudaba, temblaba, me brincaba algo en el estómago y yo prefería perder el examen, pero yo no podía decir la palabra, hermano, que sí,
muy cohibido, crecí con muchos complejos, hermano, que crecí con muchas deficiencias y, hermano, y en veces en mi poco lenguaje, hermano, muchas veces me equivoqué. Yo recuerdo, mire, cuando recién comencé el ministerio y tuve mi primer culto o mi primer almuerzo, lonche de matrimonios. Empecé a enseñar, hermano, acerca de Adán. Y en vez de decir que Adán era asexual, hermano, yo dije que Adán era bisexual, imagínense, hermano. Y se grabaron cientos de cassettes, hermano. Y se vendieron. Yo me vine a dar cuenta a los 5 años aproximadamente, hermano. Yo dije, Dios mío, hace poquito dije algo aquí y se me trabó cuando estábamos hablando de que amaste la justicia, aborreciste la maldad, dije, Jesús escogió la maldad. Así dije, ¿no? Después lo tuve que corregir, ponerle un rotulito ahí en el mensaje, hermano. Usted no se agache, hombre, cuando me equivoque, dígame, porque pues yo estoy hable, hermano, y en veces me emociono, pues, pero usted dígame cuando me equivoque, diga, no, pastor, se equivocó. Pues, hermano, para corregir, porque mucha gente va a decir, miren lo que está diciendo, el hermano Juan ya se torció, que Jesús escogió la maldad, porque vaya si hay gente con una mente tan maliciosa, hermano. Pero hermano, pregúnteme si tuve estudio, pues. Yo no tuve estudio, hermano. Yo no tuve estudio. Leer sí sé, porque me gustó mucho leer, hermano. Usted pregúnteme de álgebra, no sé ni qué es, hermano. Raíz cuadrada, mucho menos. Ni sé de qué se trata, hermano. Pregúnteme usted, hermano, si yo sé de hermenéutica, de homilética, yo no sé, ni sé qué es hermenéutica ni homilética, lo que muchos aprenden en el instituto bíblico, hermano. Yo no sé ni qué es eso. Yo lo único que sé es que Dios habla a través mía, hermano. Es lo único que yo sé y que tengo que siempre estarle pidiendo al Señor el mensaje. Pero cuando Dios llama a alguien para servirle, Dios no está viendo, hermano, si estudió. Dios no está viendo, hermano, si nació en Alemania o viene de la aldea del Jute, hermano. No. No está viendo si vienes de ciudad o vienes de rancho. A Dios le importa un pepino eso. Dios te escogió porque quiso escogerte. En el caso de Moisés le dice, Señor, soy tartamudo, no soy elocuente. No tengo fácil de palabras, pero Dios le dice, no. Pero ¿acaso no hice yo la boca? Le dice, bueno, está bien, dice, ahí Aarón va a ser tu boca. En otras palabras, amados hermanos, Dios nos da tremendos privilegios, hermano. Cuando hay propósito de Dios en nuestra vida, a Dios no le importan los defectos que podamos tener. No sé si usted ha visto, no tengo fresco el nombre, de un hermano, es de habla inglesa, no tiene manos, no tiene pies, hasta aquí, hermano, tiene cortado, no tiene manos. Y agarra el micrófono y, hermano, da grandes conferencias que da. Y está casado con una mujer normal. Tiene hijos con una mujer normal. Gracias a Dios le salieron todos sus hijos bien, hermano. Pero Dios le tuvo que quitar esos complejos. Dios le tuvo que quitar todo eso. Imagínese de niño, hermano, en la escuela. Porque en la escuela los niños pues son inocentes, ¿verdad? Bueno, al menos eso creemos todavía. Son inocentes y los niños dicen. Y los niños señalan, hermano. ¿Qué tanto le tuvo que quitar el Señor? ¿Qué tanto le tuvo que quitar el Señor a David? Raíces de amargura, resentimientos complejos, humillado, menospreciado, hermano, por sus hermanos, menospreciado por sus padres, hombre. Dañado internamente, totalmente, hermano. Y al final, Dios lo hace un guerrero. Pero tenemos que entender, hermano, hay principios en Dios, hay requisitos. Considérate privilegiado y, hermano, y servirle a Dios es algo bien especial, hermano. Ya cuando eso se convierte en una necesidad, no, hombre, hermano, para que te arranquen el deseo de servirle. ¿Cómo está difícil?
Hermano, pero si buscamos reconocimientos de los hombres, aplausos, vituperios, no, hombre, hermano, ni para qué nos enrolamos. Y lo primerito, hermano, que recibimos cuando estamos compartiendo, muchas veces, o estamos sirviendo, mejor dicho, en vez de recibir, qué bueno, qué bien lo hiciste. Recuerdo cuando yo comencé mis primeros pininos a predicar, una vez se me acercó un hermano y me dijo, hermano, fui a un discipulado y el primer discipulado, pues bonito, tocó compartir a mí. Todavía no se turnaba, no nos turnábamos con él, era la orden del pastor. Pero me recuerdo que mi segundo mensaje me dice, mira vos, me dijo, ahora sí, dice, ahora sí no hablaste nada, me dice, nada. Yo vine a perder mi tiempo ahora, dice, la verdad que no te entendí nada, Juan. Yo creo que vos no servís para esto, me dijo. No servís para esto. Y hermano, y yo que estaba bien contento porque yo oré por los hermanos y Dios les bendiga, hermanos. Y nos vemos la otra semana. Yo bien contento. Había terminado mi segundo mensaje como obrero y me dice, ¿sabes qué? Vos no servís para esto. La verdad que, híjola, yo hasta ganas me daban de bajarte de ahí. Yo dije, Dios mío, tan mal lo hice, tan mal así. Y yo todavía esperando, hermano, consolar un poquito mi corazón, le digo, mira, vos le dije, pero ninguna espillita ahí que te haya bendecido. No, dice, al contrario, yo bien enojado con vos. Yo dije, Dios mío, entonces estoy bien fregado. Yo dije entre mí, hermano. Y me la pasé triste, hermano. Dije, Dios mío, ¿será que en realidad no sirvo para esto? Y me recuerdo, hermano, que entre semana, me ama mi pastor y me dice, bonito, ¿cómo va el discipulado? Pues le dije, hermano, pues usted sabe que damos lo que Dios pone en nuestro corazón. Me dice, bien, mi hijo, me dice, he escuchado muy buenos comentarios tuyos. Y me cambió todo el cuento del otro ingrato, hermano. Imagínate, y yo ya estaba triste, hermano, triste. Pasó, hermano, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, porque hasta el miércoles tocaba el otro discipulado. Pero en este camino, hermanos, uno no espera reconocimientos. El reconocimiento, si hay alguno, viene de Dios. La gratitud, la recompensa, dice que en este pasaje que Moisés buscaba la recompensa. Dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, se mantuvo como firme viendo al invisible. Voy a terminar con esto, vente, Elmer. Cuando el servicio a Dios se convierte en una necesidad, hermano, cómo está difícil que te arranquen del privilegio que Dios te dio. Así te vituperen, te menosprecien, te humilles y después que en vez de agradecerte te vas a tu casa a llorar, hermano, pero no lo sueltas, no lo sueltas. ¿Por qué? Porque se convirtió en una necesidad en tu vida. Dios tiene privilegios, hermano. Yo no sé en realidad qué es lo que Dios vaya a hacer con tu vida, pero si en tu corazón está deseo, porque mire qué bonito es cuando alguien a mí me dice, hermano, Dios me dio un sueño y fíjese que me soñé predicando. Y uno dice, qué bien, ¿verdad? Qué bonito sueño, ¿verdad? Pero uno pues que ya pasó por eso, uno dice, no hombre, lo que le viene van a probar a ver cómo está el corazón, ¿verdad? Porque imagínense en el caso de Moisés, de la comodidad va a parar al desierto. Y como decía aquella canción, de piedra era la cama y de piedra la cabecera. Y ahí estaba él, hermano, después de tener todas las comodidades, después de ser respetado y reconocido en Egipto, hermano. Dios le arrancó ese temor, hermano, y se fue y se presentó delante de Faraón. Hermano, si no soportamos ni un menosprecio, una humillación en el servicio, ¿usted cree que vamos a tener, hermano, la valentía de dar la vida a Dios en el servicio? No, hermano. Si en el servicio a Dios no aceptamos que nos reclamen, que nos hagan una cara, que en vez de agradecernos, hermano, nos vituperen y nos humillen, entonces no estamos preparados para servirle a Dios. Recuerdo que hace muchos años me llamaron a que le diera un estudio a obreros. Se me juntaron, no recuerdo, unos
tal vez unos 40, 50, 60, no recuerdo cuántos obreros. Terminé el estudio, y eso que tenía apenas como unos 2 años de estar pastoreando. Y al final les hice una pregunta y les dije, ¿cuántos están ya listos para un ministerio? Y varios levantaron las manos. Ya estoy listo, ya estoy listo. ¿Cuántos no están listos? Algunos ni siquiera se atrevían, hermano, a levantar la mano, nomás le hicieron así. Unos 2, 3 levantaron su mano. Pues la gran mayoría nomás le hacían así. Se me quedaban viendo y me decían, ay, me recuerdo que les dije, los que levantaron la mano, que dicen que ya están preparados, les dije, les falta mucho, les dije, mucho. Y los que no están, dicen que no están preparados, esos ya están listos, les dije. Y así fue. Empezaron a salir, hermano, empezaron a salir. Un ministerio que produce muchos ministros. Empezaron a salir uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Los que nunca lo pidieron, los que nunca lo buscaron, pero Dios los escogió. Preguntemos si buscó Moisés, hermano, llegar a Egipto y hacer grandes y maravillas y portentos. No, hermano. Él iba huyendo. Y allá se encuentra la zarza. Y ya metido en la zarza ya no podía salir. Cuando el servicio se te convierte en una necesidad, aunque quieras dejarlo, cuando lo dejas, estás triste. Estás triste. Estás triste y en veces tal vez arrepentido, arrepentida. Pero el servicio a Dios, hermano, es vituperios, humillaciones, cárceles en veces, desiertos, enebros. Y si fuera posible, hasta crucificarnos. No es Hollywood, hermano. Este no es Hollywood. Pero sí debo decirte que tú tienes que hacerlo con todo tu corazón, entendiendo a quién le estás sirviendo. Entendiendo de quién viene la recompensa. Entendiendo por qué lo haces. Lo haces con todo tu corazón para gente que pudiéramos usar unas palabras humanas que ni siquiera se merece. Pero no es porque se lo merezca. Pero el que está allá sí, se merece que tú le des un servicio aceptable por gratitud. Ponte de pie, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, eterno Dios. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú eres digno de adorar. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú eres digno de adorar. Como ministro, me ha tocado plantar muchos pastores, muchos. Ayudarlos de la nada, de la nada. Crecen, los bendicen, prosperan. Ahora están trabajando con otros ministerios. Imagínate si yo dijera, pero ingratos, me dejaron. No, yo trabajo para el reino. Yo trabajo para Dios, hermano. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Si yo tratara de agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. La recompensa viene de Dios. Dios, hermano, quiere usarnos y nos va a usar. Él es el que escogió. Creo que si todos los pastores que me tocó plantar estuvieran trabajando con nosotros, fue un ministerio grandísimo, hermano. Pero no. Hay un buen grupo de pastores. Ahí están. Y sumado a eso también, sé que algunos de ellos al rato se van a ir. Es el reino de Dios. Usted trabaja para Él.
sirviéndole al pueblo de Dios. Y Dios, dice la Escritura, no es injusto como para olvidarse de la obra de amor que habéis mostrado, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Hazlo con todo tu corazón para Dios. No sabes ni siquiera para qué es lo que Dios te está preparando. Al final de cuentas, servirle a Dios es una necesidad. No daré mi vida a nadie. ¿Quieres levantar tus manos? Decirle gracias, Señor. Pero sí debo decirte que si tú no estás dispuesto a llevar vituperios, desprecios, humillaciones, reclamos en el servicio a Dios, tú no estás listo para servirle. No sirves para servirle. Yo honestamente en la tierra, yo creo que no hay otra razón más. A mí me gustaría irme ya con el Señor, hermano, créeme. Yo me gustaría, pienso en los dos pequeñitos, mi esposa. A mí me gustaría, hermano. Pero yo no veo otra razón de estar en esta tierra, más que servirle a Dios. No veo otra razón. Yo creo que la única manera porque no me agarró el coronavirus fue porque todavía hay trabajo que hacer. No veo otra razón en la tierra. Un motivo que en realidad, hermano, valga la pena por estar en esta tierra no hay. Alguien va a decir, bueno, mi familia, sí, claro. Tu familia. Pero eso no es lo principal, pues, en Dios. Porque al final de cuentas, tu familia va a seguir. Y Dios se va a encargar de ellos. Yo creo que el servirle a Dios es un honor, un privilegio muy especial. Cuídalo, cuídalo. Pero tienes que tener la mentalidad. Si en el árbol verde hicieron lo que hicieron, y mira, ¿qué esperamos nosotros los árboles secos? Pero que es un honor servirle, es una riqueza inconmensurable. Padre, bendice tu pueblo. Bendice tu pueblo con paz, con armonía, con alegría, con toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Es un privilegio, un honor, una bendición, Señor, servirte. Gracias por habernos tomado en cuenta. Gracias por haber puesto tesoros en vasos de barro. Gracias por darnos la bendición y la oportunidad de servirle a los santos, de servirle a tu pueblo. Gracias, Señor. Queremos seguir el legado que tú nos dejaste. Gracias, eterno. Gracias. No daré mi vida a nadie más. No a nadie más, porque solo tú eres digno de adorar. No daré mi vida a nadie más, no a nadie más, porque solo tú eres digno de adorar. No daré mi vida a nadie más, no a nadie más, porque solo tú eres digno de adorar. Gracias. Llévate esta palabra en tu corazón. ¿Quieres darle una ofrenda de palmas al Señor? Con toda tu alma, con todo tu corazón.